Bueno, despedimos a todos los que estén yendo para sus clases. Los que quedemos acá vamos a hacer silencio y vamos a empezar a ubicarnos para poder comenzar con la clase. Y vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 2. El Evangelio según San Mateo capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 12. Como ustedes saben, estamos recorriendo la vida de Jesús, los 72 pasos de la vida de Jesús, de la gloria a la gloria, desde que vino hasta que vuelve a la gloria definitivamente. Bien, abrimos entonces la palabra de Dios en el primer Evangelio. Mateo capítulo 2. Bien, vamos a ver el paso número 4, que es de Nazaret a Belén. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? Si Arduzo me dijo que íbamos por el paso 2, ¿cómo podemos pasar al paso 4? Bueno, tranquilo, Arduzo le dijo la verdad. Bien, en el paso 1, ¿lo ven bien? Sí, de la gloria a Belén. Acá estamos colgados del cable porque se ve medio borroso, después vamos a ver con técnica lo que estamos medio colgados ahí. De la gloria a Belén, cuando en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y dice que habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a Belén a nacer en aquel pesebre. Paso 2, de Belén a Jerusalén. El paso 3, de Jerusalén a Nazaret, que es el que vamos a estudiar luego con el paso 6, así que por ahora estén expectantes. Y hoy nos toca el paso 4, que es de Nazaret a Belén. Bien, ahí tienen en el Google Maps, cuando ustedes vayan a Israel, tienen el recorrido desde Belén a Jerusalén, de la gloria a Belén primero, de la gloria a Belén, que está ahí en el sur, el punto inferior que ven ahí. No sé si alcanza, ahí está, sí, este puntito rojo es lo más. Ahí donde está el nacimiento del Señor, no sé si alcanzan a ver, pero dice 8,2 kilómetros a pie, 2 horas, si está en buen estado físico, 2 horas, 8,2 kilómetros. Acuérdense esa distancia, 8,2 kilómetros, porque después nos va a servir más adelante. 8,2 kilómetros. Entonces, un viaje hacia el norte, que es donde estaba Jerusalén. Ese es el paso número 1. El paso número 2 de Belén, la gloria a Belén, paso número 2 de Belén a Jerusalén, hacia el norte. Paso número 3, ya nos vamos un poco más lejos, que es de Jerusalén, en el sur, a Nazaret, que está más arriba. De Jerusalén a Nazaret, que es el paso que dijimos que vamos a estudiar junto con el 6. Ahí marca 130 kilómetros, 140 kilómetros, y tardás ya 33 horas caminando, o sea, bastante lejos. Es de acá a Sierra, pero caminando, así que es bastante lejos. ¿Sí? Y en el paso 4 es de norte a sur, ya de Nazaret, pasa por Jerusalén hasta Belén, más abajo. Ya es mucho más largo. Mucho más largo la distancia entre Nazaret y Jerusalén. Jerusalén y Belén estaban cerca, ¿no? Belén era una aldea ahí al sur de Jerusalén, en las afueras, que estaba mucho más cerca. Entonces, hoy vamos a ver la visita de los magos, que es el capítulo ahí que tenemos la porción que tenemos para leer hoy. ¿Quién quisiera leer estos 4 versículos que aparecen acá? ¿Quién me ayuda con la lectura bien fuerte? Muy bien, muchas gracias. Belén dijo, escuchó tantas veces Belén y está muy bien. Otro voluntario para leer estos 4 versículos.
Muy bien. Y por último, otro voluntario más para leer estos últimos 4 versículos. Bien fuerte. Muy bien, muchas gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que esta palabra bendita que tú has permitido dejar registrada sea de bendición, que podamos estudiar y conocer más en ella aquel Salvador que tú has traído a este mundo con un propósito tan importante. Gracias porque habiendo creído en Él tenemos vida eterna y perdón de pecados en su nombre, pero queremos seguir conociendo más de este Salvador. Bendícenos con tu palabra, lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, este es el pasaje de hoy. Ese que está ahí atrás es usted y soy yo que estamos recorriendo estos 72 pasos de la vida del Señor Jesucristo. Estos pasos que nos muestran el plan de Dios en favor nuestro en la vida del Señor Jesucristo. Si hay una vida importante para estudiar, si hay una persona importante para conocer, es nuestro Señor Jesús. En esta oportunidad, en la visita de los magos, vamos a estar viendo cómo reaccionan las personas ante la venida del Señor. Vamos a conocer un poco más del Señor, seguramente. Dios utiliza su palabra, no vuelve al vacío y hace cumplir propósitos en nuestra vida. Así que ahora vamos entonces a estudiar este pasaje. En primer lugar, tenemos la llegada de los magos a Jerusalén. Él dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, es esta aldea que hablábamos que está al sur de Jerusalén, a una distancia prudencial aproximada de 8,2, muy bien. Ni un milímetro más, 8,2. Era el camino que nos tiró Google Maps. Ahí vemos que no es el mismo momento, y la palabra nos lo va a marcar, no es el mismo momento del nacimiento del Señor, no es la misma fecha, sino que es un par de años después, ¿sí? No es cuando ellos estaban en el pesebre, no había lugar para ellos en el mesón. Estamos hablando cosas muy navideñas, pero no, estamos en abril, no nos equivoquemos. No es cuando el Señor había nacido, que era en ese momento del pesebre, de los pastores que venían a adorar, nuevas de gran gozo, que les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. No, es un par de años después, pero es el mismo lugar. Habiendo recorrido los otros pasos anteriores, volvieron a Belén en días del rey Herodes. Herodes, no hay uno solo en la palabra de Dios. Este Herodes es Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el primero de los Herodes que vamos a ir conociendo en la palabra. Y dice que reinó aproximadamente en el año 37 a.C. hasta el año 4 antes de Cristo. ¿Cómo antes de Cristo? Si acabamos de leer que estaban ahí. Claro, pero en realidad el calendario está un poco desfasado. Y bueno, vamos a ir estudiando luego algunas cuestiones que nos van a hablar de esto. Este Herodes el Grande dice que era cruel y era astuto. Era un rey que se caracterizaba por grandes obras arquitectónicas y su obra más importante, que estaba siendo construida en este momento, era el templo, muy bien. El templo de Herodes el Grande, que se tardó varias décadas en construirse. Y dice la historia que se terminó luego de su muerte. En Juan, en el Evangelio según San Juan, el Señor hablando de la resurrección, dice, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. En 3 días lo levantaré. ¿Y qué dicen los que conocían la historia del templo físico, del templo de Herodes el Grande? Tardaron 46 años en hacerlo y vos lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, este es el templo que Herodes el Grande estaba involucrado en la construcción.
Dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos el 6 de enero, unos reyes, y que buscaron en los zapatos y estaba el pasto y toda la historia. No, no dice eso. Dice que vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido. Estos magos, astrólogos, probablemente, los que saben de esto, dicen probablemente eran sacerdotes persas. Venían de una región de Mesopotamia, de Oriente, sabemos que es de Oriente porque la palabra así lo dice, pero probablemente hayan sido sacerdotes persas. Y un comentario bíblico dice que tal vez conociendo los rituales y el estilo de adoración de ídolos paganos, tal vez por ese vacío que sentían vinieron a buscar y a ver a este rey de los judíos para adorarle, ¿no? No sabemos, la palabra no dice eso, pero tal vez haya sido así. Estos sacerdotes persas, si se trataba de sacerdotes persas, conocemos que ellos tenían influencia de un personaje muy importante que está ahí en la cita, Daniel 5:11. Daniel 5:11 es un versículo tremendo, que cuando yo encuentro versículos así, ahí si se nota tiene una estrellita al lado. Cuando yo encuentro versículos que me gustan, en la palabra le pongo una estrellita al lado. Y dice así, Daniel 5:11. Está hablando a Belsasar, que era el rey en ese momento. Daniel ya era viejo. Y se habla esto de Daniel. En tu reino, Babilonia, ¿no? En tu reino hay un hombre. Yo lo leería con doblaje latino, pero como que le da más. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Bueno, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Luz, inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él fue hallado mayor espíritu, ciencia, entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel. Bueno, al cual el rey le había cambiado el nombre. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ese hombre era Daniel. Fíjense el impacto que causa una vida dirigida por Dios. Muchos siglos después, acá hay personas, si son estos sacerdotes persas, que tenían el impacto de la vida de Daniel, que había estado por encima de todos los astrólogos, los sacerdotes de Babilonia, los adivinos. Pero el concepto que tenían de Daniel era, hay una persona que siendo utilizada por Dios vale más que toda la sabiduría ajena a este Dios vivo y verdadero. Nosotros conocemos a ese Dios. Pero fíjense, quiero que nos quedemos con este impacto, el impacto de la vida de Daniel. También sabemos que Daniel habló mucho y escribió mucho, inspirado por Dios, acerca de la segunda venida del Señor, ¿no? Hay muchas profecías que se fueron cumpliendo acerca de la aparición de los reyes de Media, Persia, de Grecia, etc., y de Roma. El impacto de la vida de Daniel, de un hombre controlado por el Espíritu de Dios. Quedémonos con eso, importantísimo. Tiene impacto muchos siglos después. Entonces, estos magos, no sabemos cuántos eran. La tradición dice que eran 3, porque hubo 3 regalos que leímos recién. Pero pueden ser 2, pueden ser 10, pueden ser cientos de ellos. No sabemos cuántos eran. Pero bueno, lo que sí nos dicen los que han estudiado el tema, que ellos, influenciados por lo que dice la palabra, por lo que pudo haber dejado escrito Daniel, habían relacionado a este rey de los judíos con esa estrella. También dice en Números que saldrá estrella de Jacob, y hay toda una profecía al respecto, dada por Balaam, pero bueno, no sabemos si está relacionado o no. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta acción continua, esta palabra diciendo, habla de un presente continuo que dice que le estaban preguntando a todos, ¿dónde está?
Fueron a Jerusalén, claro, la tierra de los judíos, la ciudad de David, el gran rey, etc. ¿Dónde está el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente, vinimos a adorarle. Es una acción continua de búsqueda y pregunta en toda la ciudad que termina llegando a oídos, obviamente, de Herodes. Pero nos lleva a ver el corazón sincero de estas personas que vinieron desde muy lejos a adorar al Mesías que había nacido. Y esta estrella de la cual se habla no se trataba de una supernova o de una conjunción de planetas, no era un reflector muy grande, una luz o de la galaxia que era una estrella explotando, liberando toda la energía, toda la luz, porque la palabra nos habla de que tuvo un comportamiento particular. Este era un suceso sobrenatural, un milagro. Y todo esto nos lleva a pensar lo siguiente: no fue casualidad. Ninguno de estos detalles fue casualidad. Dice que, claro, oyendo esta declaración, toda la ciudad se turbó, como que estaban todos tranquilos. ¿Y qué pasó? Una noticia, último momento. Están diciendo que ha nacido el rey de los judíos. Todo el pueblo preocupado por esta declaración, ¿no? Lamentablemente, fue como una noticia que estuvo una semana, estuvo ahí de tendencia y después desapareció. Pero en su momento causó impacto. Dice que Herodes se preocupó y todo el pueblo con él. Y esto nos demuestra que había personas que formando parte del pueblo de Dios, personas que conocían la palabra, personas que estaban en el lugar indicado, el lugar cercano, pero aún así estaban lejos de la realidad que estaba ocurriendo en aquella aldea de Belén. Y entonces queda registrado, ¿no? No es casualidad que quede registrado para que nosotros entendamos que es posible a veces honrar de labios a Dios, pero el corazón estar lejos de Él, ¿no? Porque todo el pueblo seguía las leyes, las ordenanzas, los sacrificios, la ofrenda, etc. No fue casualidad que los magos vayan a parar a este lugar. Obviamente por relacionar Jerusalén con el rey de los judíos, etc. Pero Herodes y el pueblo tenían que conocer lo que estaba pasando. Después entonces Herodes consulta a los religiosos. Y los religiosos, los sacerdotes y los escribas rápidamente dicen: mira, acá está la respuesta. En Belén de Judea dice que van a hacer. Y está escrito y profetizado de esta manera: en Belén, aunque sea una ciudad pequeña, un lugar pequeño, de ahí saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y en su Biblia usted dice abajo, o regirá, o sea, reinará sobre el pueblo de Israel. Y esto está en Miqueas. Dice que, bueno, primero que ellos conocían la profecía, importantísimo, y esta palabra está en Miqueas. Y en Miqueas dice así: de Belén saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No era cualquier señor, no era cualquier príncipe, no era cualquier rey, sino habla de la eternidad, en Miqueas 5:2. Bien, ellos conocían la profecía, pero notamos la indiferencia de los sacerdotes y los escribas ante este suceso, ante la posible aparición del Mesías. Estábamos a una distancia de pocos kilómetros, dijimos de 8,2. ¿Qué nos costaba ir y ver de qué se trataba aquel nacimiento? Pero entendemos que estos sacerdotes y escribas estaban indiferentes ante la posible aparición del Mesías. Y ahí yo puse, no sé si se nota que hay como una calavera. Hay como una calavera, significa peligro, diría don Ramón. No, cuando yo encuentro algo en la palabra que me llama la atención en el sentido de que tengo que tener cuidado con eso, pongo entre paréntesis, ojo con esto, porque mirá, esto te está hablando a vos. Ahí lo que encontré en el PowerPoint fue esa calaverita. El peligro para nosotros de ser indiferentes, porque dice que conocían la profecía, ellos sabían, van a ser en Belén de Judea. Alguien que va a apacentar, que va a reinar sobre el pueblo, aquel que va a ser Señor. Y justo resulta ser que vienen estos magos preguntando por el rey de los judíos. Ahora, como sacerdotes y como escribas y como religiosos, y como aquellos que tenían la respuesta correcta de la palabra, ¿no tenían curiosidad por saber qué pasaba con ese rey de los judíos que había nacido, con esa estrella? ¿No tenían sensibilidad ante la
la posible llegada de este Mesías. Y eso nos habla a nosotros de que seamos cuidadosos en ese sentido. No significa que andemos interpretando cualquier cosa y relacionándola y atando cabos, no. Sensibles y curiosos ante la palabra de Dios. Ante la palabra de Dios. Gustavo Ruiz Díaz habló el viernes de esto justamente, de que el conocimiento por sí solo no nos lleva a ningún lado. Tiene que estar acompañado de la obediencia y del deseo de entender la palabra de Dios para poder crecer. ¿No? Porque hay una buena obra que se está perfeccionando en nosotros. Hay buenas obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo no entonces estar atentos al consejo de Dios, a su corrección, a su palabra? Entonces, cuidado con esto. Indiferentes ante la venida del Señor. Nosotros sabemos que era el Señor quien había nacido. Ellos se perdieron el privilegio de acercarse a Él. Vamos adelante, entonces, Herodes, habiendo escuchado esto, Herodes acaba de escuchar, estos muchachos decían, viene el rey, ha nacido el rey, ¿dónde está? Estaban preguntando. Ahora, por otro lado, la profecía decía que iba a nacer en Belén. ¿Saben quién iba a nacer en Belén? El que iba a reinar, el que iba a ser Señor. Y Herodes, claro, era cruel, era astuto, era la máxima autoridad en ese momento. Llama en secreto a los magos. Llama en secreto a los magos para poder consultar de ellos. Los sacerdotes y los escribas a un lado. ¿Saben lo que le dijeron a los sacerdotes y los escribas indiferentes? Herodes, es domingo. ¿Por qué me molestás hasta ahora? Esta es la respuesta, tomá. Me tenés que pagar horas al 100 hoy, porque es domingo. Horas al 100. Después me voy a fijar en el recibo de la quincena, decían. Pero por el otro lado, estos curiosos, estos sinceros magos que habían venido a adorar al Señor, fueron llamados en secreto por el rey, y él dice que indagó ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella cuando la vieron en Oriente, y quiso transmitir esa diligencia, esa curiosidad o ese temor es la palabra, ante cualquier amenaza para su reino. Ahora imagínense la situación. Era una criatura que había nacido. ¿Cuál sería la amenaza para su reino? Pero pensemos en un rey Herodes que en poco tiempo se acabaría su reino porque iba a morir, como dice la palabra, y como marca la historia también. Ante cualquier amenaza que pudiera suceder, él iba a estar atento para eliminarla. Habla en secreto con los magos, ¿por qué? Porque no confía en nadie. Porque puede haber una rebelión, porque puede haber una estrategia para derrocarme, no sé. Pueden haber pasado tantas cosas por esa cabeza. Temor ante cualquier amenaza. Y ahora, dice la historia que dice la historia bíblica, la palabra de Dios, que los magos volvieron por otro camino. No volvieron a Herodes. Ahora, siendo Herodes, ¿qué le costaba mandar a un encubierto, a un espía, de acá a Ingeniero White, más o menos la distancia? ¿Qué le costaba mandar un móvil de la policía bonaerense con dos? ¿Quién iba a sospechar si estamos en la misma provincia? ¿Quién iba a sospechar de Herodes si mandaba a alguien encubierto? Si los magos no conocían a nadie, venían de Oriente, hablaban de otro idioma, y ¿cómo puede ser? No, él no confiaba en nadie, él estaba temeroso. Su reino se estaba acabando, su poder se iba a terminar, y esta amenaza tenía un par de años nomás. Fíjense, él descansaba en la sinceridad de estos magos. Él vio la curiosidad y la sinceridad de estos magos preguntando, inquietos por saber para dónde seguir camino. Y dice que descansaba en la sinceridad de ellos para destruir al rey de los judíos, no confió en nadie más. Ahora, dice que cuando le hallen, háganmelo saber para que yo vaya también y le adore. Entendemos, como dice el pasaje, que estas personas fueron protegidas por Dios ante el riesgo de encontrarse nuevamente con este rey, porque sus intenciones no eran buenas, ¿no? Y lo vamos a leer más adelante en la palabra. Pero quiero que de esto podamos tomar lo siguiente. Nosotros, cada día, como hijos de Dios, tenemos el privilegio y la seguridad de que estamos siendo protegidos por Él. Hablamos de que todo lo que ocurrió no fue casualidad, y esto tampoco, esta protección y esta misericordia de Dios para con estos magos no es casualidad. Estamos ante un Dios, y nosotros siendo hijos de Él y siendo su familia,
recibimos cuidados de cosas que ni siquiera imaginamos, peligros que ni siquiera imaginamos día a día en nuestra vida. ¿Cómo no, entonces, encomendar cada uno de nuestros días a Él? No quiero que pasemos eso por alto. Siendo parte de la familia de Dios, encomendémonos a Él cada día, porque ellos no tenían idea. Dice que, claro, en sueño fue revelado que no vuelvan por ese camino. ¿Por qué fue revelado eso? Porque ellos iban a volver a Herodes, si no, no era necesario que alguien les diga, no, vuelvan por otro camino. De la misma manera somos protegidos nosotros, somos cuidados por Dios. Y las cosas que Dios permite en nuestra vida que no son casualidad, y las cosas que Dios no permite, hay cosas que Dios permite y cosas que no. Ninguna es casualidad, pero todas forman parte del plan divino. Así que agradezcamos al Señor por su cuidado y por su guía continua. Seguimos adelante. Ahí dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahí Herodes estaba temeroso por una criatura. El impío huye sin que nadie lo persiga. No confío en nadie. Pero el justo está confiado como un león. Usted y yo, justificados por Cristo, confiados como un león, ¿por qué? Porque Él es el que nos cuida. Porque a Él podemos acudir continuamente. En Él está nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Seguimos adelante. Los magos, cuarto lugar, son guiados a Jesús. Dice que acá de vuelta aparece la estrella que los va a guiar. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y ahí encontraron de vuelta la estrella que los guió hasta la casa donde estaba el Señor. Cuando vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Cuando entraron a la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Y bueno, ahí cuando le entregan los regalos. Fíjense que esta interacción de la estrella es similar a la interacción de Dios con su pueblo en el desierto. Porque dice que la estrella primero la vieron en el oriente, después no la vieron más. Y después aparece de vuelta la estrella, quien quedó, dice ahí, al ver la estrella se regocijaron, pero antes dice, se detuvo esa estrella sobre donde estaba el niño. Es similar a cómo Dios cuidó a su pueblo en el desierto. ¿Recuerdan ahí en Éxodo, Levítico, etcétera? Había una nube de día que los protegía y una columna de fuego de noche que les alumbraba el camino por donde habían de ir. Así es como Dios obra, ¿no? Por eso decimos que es algo sobrenatural, que es algo de parte de Dios, que no era un evento cósmico, especial, algo astronómico, sino que era Dios mismo guiando a estas personas, como lo hizo con el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo caminando por el desierto, ¿cuántos años? 40 años. No era que estaban caminando continuamente. ¿Saben lo que hacían? Cuando la nube, cuando la gloria de Dios se detenía, ellos acampaban, ahí armaban el campamento. ¿Sí? Y cuando esa nube se empezaba a mover, ellos levantaban campamento y seguían siendo guiados por Dios. ¿Sí? No es que estaban 40 años caminando y caminando, sino que ellos iban siendo de esta manera guiados por Dios. De la misma manera, Dios interactuó con estas personas. ¿Y saben qué? Dice que postrándose le adoraron. ¿Qué dice la palabra? Que la gloria y la adoración solamente es para Dios. Cuando Daniel en Apocalipsis se quiso postrar ante a un ángel que ve ahí, una de esas criaturas, dice, no, yo soy un consiervo tuyo, vos tenés que adorar a Dios. Pasa 2 veces esto en Apocalipsis. Después, dije Daniel, era Juan, me equivoqué. Cuando en Isaías Dios habla, dice, no, yo solamente soy Jehová y no daré mi gloria a otro, ni alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria. Entonces, ahí vemos que María queda a un lado. María, siendo madre del Señor, siendo elegida para ser madre del Señor, no merece ninguna adoración, ni José tampoco. María claramente fue sierva de Dios. Dice que he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, cuando el ángel le habló y le profetizó que iba a ser madre del Salvador. Pero es una sierva, una persona claramente temerosa de Dios, así como José, que era justo y no quiso infamarla. Personas temerosas de Dios, pero solamente personas. Aquí está el objeto de la adoración, el Señor mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dignos de adoración. Solamente allí nuestra adoración. ¿Sí? Y antes de seguir con esto, quiero que también reflexionemos. Ahí puse Selah, la palabra que nos lleva a meditar en esto. Nosotros también tenemos
que dar adoración a nuestro Señor. Nosotros reflejamos con la dedicación de nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías, reflejamos si estamos adorando al Señor o estamos dedicándonos demasiado a otras cosas. Y quiero que reflexionemos acerca de esto. Tal vez usted está muy bien en su relación con Dios, pero tal vez otros no. Otros debamos crecer y reflexionar en nuestra vida. Nuestra adoración debe estar dirigida a Dios, no a personas, no a clubes, hoy está el superclásico, no a empleos o negocios, porque ahí no está su alegría o su gozo o su fortaleza o su seguridad. No a bienes materiales, no a las comodidades o placeres, no a metas o logros personales. Pues nosotros a veces somos nuestro propio ídolo, o nuestro cuerpo, o nuestra capacidad, o nuestro currículum. No está ahí el motivo de nuestra satisfacción o de nuestro gozo, no debería estar ahí. No a gobiernos, no a ideales ajenos a la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra energía? ¿Dónde está nuestro tiempo? Es una pregunta interesante para que cada uno se haga. El objeto de nuestra adoración va a definir el rumbo de la dedicación del tiempo, los recursos, de nuestros deseos, de nuestra satisfacción, de nuestro gozo, de nuestras ideas, porque muchas veces de la abundancia del corazón habla nuestra boca, habla nuestra vida y habla cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Entonces que el Señor nos ayude a cuidar este aspecto, que sea siempre nuestro Dios quien reciba nuestra adoración. Bien, seguimos adelante. Dice entonces que los regalos que ellos dieron fueron oro, incienso y mirra. Esto lo sabe bien usted porque si vino a las obritas de la escuela dominical de fin de año, usted lo sabe bien. El oro nos habla de la divinidad de Cristo. Era Dios mismo quien estaba en ese lugar y ellos le adoraron, postrándose le adoraron. El incienso nos habla de la humanidad de Cristo, pero también de una humanidad digna de ser imitada, ¿no? Esta humanidad nos habla de ese cuerpo que fue preparado para sacrificio, pero también de un Cristo quien vivió dejándonos ejemplo para que seamos sus pisadas. De una vida que es un perfume grato ante el Padre, ¿no? Por eso qué importante poder seguirle. Es el perfume de una vida agradable al Padre. Y la mirra. La mirra anticipaba los sufrimientos del Mesías. De hecho, cuando el Señor está en la tumba, preparan aloes, mirra y otras especias y hierbas. Era un anticipo de los sufrimientos y un recordatorio de que esa criatura, de que ese Dios con nosotros venía a dar su vida por cada uno de nosotros a este mundo. Ahora, Isaías 60, versículo 6, habla de esto. Dice que multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Imperdonable ahí dice y incienso, menos 10. E incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Isaías 60, 6. Claro, vemos que hay oro, hay incienso, pero no hay mirra. ¿Qué pasó? ¿Quién se equivocó acá? ¿Escribió mal Mateo? No, Mateo, el enfoque correcto que tiene Mateo está escribiendo acerca de un rey. El pasaje de Isaías está hablando acerca de un rey que iba a venir. ¿Y qué pasa con la mirra? ¿Dónde está la mirra? ¿Quién se equivocó? ¿Alguien lo escribió? ¿Alguien le sobró? No. Vemos que este pasaje de Isaías está hablando de una futura gloria de Sión, una futura gloria de la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, nos está hablando de una segunda venida del Señor Jesucristo, donde el sufrimiento ya quedó atrás, donde aquel que viene por segunda vez aparecerá sin relación con el pecado para buscar a los que le esperan. Él ofreció su cuerpo una sola vez y para siempre, y ahora está esperando a la diestra del Padre que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Terminamos entonces con que los magos son enviados a su tierra
pero por otro camino. Dice que por revelación en sueños se les avisó que no vuelvan a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes tenía malas intenciones. Regresaron a su tierra entonces por otro camino. Fíjense qué importante la sensibilidad a las indicaciones divinas para la vida de estas personas. Porque si hubiera sido, si ellos hubieran dejado de lado esa indicación de Dios, hubieran vuelto a Herodes, Herodes le hubiera dicho, ¿cómo que le ofrecía? Ah, le ofreció una adoración, bueno, listo. Muchas gracias, muchacho. ¿Cuál es la dirección? La anotaba. ¿Y qué había que hacer con los testigos? Hay que eliminarlos. Listo. Se acabaron los 100, los 3, los 4, los 5 magos, los 100, lo que sea, se acabaron. Bueno, no, sensibilidad a las indicaciones divinas para la vida. Escuché en la radio esta semana de un pastor o de no sé si un pastor o un creyente que estaba por subirse a un avión, estaba en la cola avanzando, ¿no? Estaba por subirse y escuchaba, no te subas, salí de la línea, salí de la cola, salí. ¿Qué pasa? Como que sentía esa indicación. No empecemos, hermano, a interpretar todo lo que nos pase, pero como que escuchaba y se bajó del avión. Como que, perdón, no subió, se fue en la cola y dice que ese avión se estrelló. Y claro, los periodistas le preguntaron, ¿por qué te bajaste? Y porque escuchaba una voz, yo entiendo que fue Dios, dice este creyente, que me decía que no suba, que me fuera. Y los periodistas dijeron, ¿cómo? ¿Vos estás diciendo que soy el único que escuchaste esa voz? ¿Que soy el único al cual Dios ama lo suficiente para no subir al avión? No. Dios ama a todas las personas. Dios ama a las personas que iban en ese avión. Pero yo estaba escuchando, dijo. Terrible historia. Nosotros estamos escuchando, estamos siendo sensibles a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El próximo paso que vamos a dar está siendo iluminado por Dios. Las decisiones que vamos a tomar, las palabras que vamos a decir, las palabras que vamos a callar, ¿están siendo guiadas por Dios? ¿Estamos siendo sensibles a la palabra de Dios y al consejo de Dios? Necesitamos consejo. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la palabra. No solamente conocer más al Señor para saber más de Él, sino para que Él nos guíe. Sensibilidad a las indicaciones de Dios. Entonces, otra estrellita tenemos ahí. Veamos que después de un encuentro con Cristo, nadie vuelve por el mismo camino. Obviamente estamos hablando de algo físico, que fueron por otro camino, pero ellos no volvieron igual. Ellos habían tenido un encuentro con Cristo, Dios les había hablado, no volvieron igual. De la misma manera nosotros, por gracia de Dios, estamos volviendo por otro camino. Estamos con una vida nueva, ¿no? Vida abundante, por la gracia de Dios. Bien, de esta manera entonces terminamos. Este es el fin del paso 4. Y la semana que viene seguiremos estudiando la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios bendito, por este tiempo, por la claridad de tu palabra. Este pasaje que tantas veces hemos leído, Padre, cuánto tiene para enseñarnos y para recordarnos. Te pedimos tu misericordia y tu ayuda para poder ser sensibles a tu palabra, para no ser indiferentes a tus verdades, Señor, y a tus profecías, sino poder esperarte confiadamente, a ser conocedores y ser hacedores de tu palabra, a hacer luz en este mundo, Padre. Ayúdanos a conocer más de este Cristo y de tantas profecías cumplidas en Él, tantas verdades, a descansar en Él, a poder encomendar nuestras vidas a ti toda esta semana, Señor. Que esta semana sea de crecimiento. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.